A continuación, una cita con Dios. Este programa no contiene escenas de sexo ni violencia, apto para todo público. Bienvenidos todos a su programa Una cita con Dios, un momento para compartir la palabra de Dios. Yo soy el Padre Julio César Pras Caseviriche y no solamente quiero informarle, sino contagiarlos de la alegría de la palabra de Dios, que no es otra cosa sino la vida de Dios en nuestra vida para transformarla y hacerla distinta. Bienvenidos. Una de las cosas maravillosas que tiene el Evangelio es que toda la Biblia, es una perla que hay que descubrir, es una perla de muchísimo valor. Pero en el Evangelio hay ocasiones donde las lecturas realmente cobran un valor, cobran una sabrosura para el alma y para el espíritu que realmente satisface nuestra vida espiritual, y no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida personal y nuestra vida cristiana. De eso vamos a hablar hoy en el Evangelio. En este Evangelio donde Jesús nos va a hablar del Padre y también el propósito que Él tiene para nosotros y cómo eso enriquece nuestra vida cristiana. Veamos cómo en la palabra realmente Jesús nos da un trato de ternura único en el que nos hace sentir como sus hijos queridos y amados. Tengan todos muy buenos días. Vamos a hacer lectura del Evangelio de hoy domingo, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estadlos como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega a entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar,
y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Quédese con Una cita con Dios. Siga con Una cita con Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como que le canto y me puede oír.
En la lectura del Evangelio que nosotros hemos escuchado, del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 32 al 48, Jesús comienza diciendo lo siguiente: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Fíjense que la expresión que utiliza Jesús es pequeño rebaño. Es decir, es la expresión máxima de aquel que se sabe hijo de Dios, aquel que se sabe amado por Dios. Y sobre todo porque Él sabe muy bien que su voluntad, en nuestra voluntad, nos va a hacer un bien para toda la humanidad. Por eso cuando Jesús dice mi pequeño rebaño, lo que realmente está diciendo no es no te preocupes, yo nunca te voy a abandonar, tú estás conmigo. Y porque sé que tú eres mi hijo, siempre yo estaré allí. Y luego hay unas indicaciones que da Jesús, pero son unas indicaciones que para nuestra vida cristiana son prácticas y que realmente nos ayuda a entender un poco más lo que Dios quiere para nosotros. Pero es necesario que nosotros abramos el corazón y abramos también nuestra mente para lo que lo que Él necesita de nosotros, realmente nosotros comprendamos que su voluntad es hacer siempre el bien. San Pablo va a decir lo siguiente: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso cuando uno está atento a la palabra de Dios, resulta que el Señor nos va a dar unas indicaciones. Por ejemplo, dice: vended vuestros bienes y dad limosna, haced talegas que no se echan a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Es decir, tenemos que saber y entender que el reino de Dios no es nada material, no es ningún objeto que tengamos que alcanzar casi obsesiva, compulsivamente, sino que el reino de Dios es la vida de Dios, es la gracia que llega hasta nosotros. Y yo creo que hasta ese punto uno debería entender que si Dios quiere que el reino de Dios esté en nosotros, es tarea de nosotros y un reto poder acelerar ese reino de Dios en nosotros. Fíjense que nosotros casi siempre utilizamos la expresión reino de Dios. Pero ¿qué significa reino de Dios? Reino de Dios, y yo no he encontrado una definición mejor que esta. El reino de Dios es dejar que Dios reine en nuestra vida. Mira, tenemos defectos, tenemos limitaciones, adversidades, circunstancias que quisiéramos no haber vivido, pero en toda esa narración de nuestra vida, ahí está el Señor siempre dándonos la mano diciendo: yo quiero conducir tu vida, yo quiero estar en tu vida. Por eso cuando el Señor dice: allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, tendrías que saber dónde está tu corazón, en qué le gastas más tiempo. Jesús dice: allí donde está tu tesoro, es decir, lo que más vale, allí tú vas a colocar tu corazón. ¿A qué le estás gastando tu dinero? ¿A qué le gastas tú el tiempo? A eso que tú le gastas dinero, a eso que tú le gastas tiempo, ahí está tu corazón. Ahí está. No comienzas a pensar que es culpa de, o la circunstancia, o simplemente las cosas se dieron así. De ninguna manera. El Señor está siendo muy claro. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿A qué le has dado un mayor valor? Por eso a veces nos sentimos como insatisfechos en la vida, porque creemos que quizás el Señor nos tiene que resolver las dificultades y los problemas de una vez. Pero resulta que el Señor nos va a decir algo más importante. Él dice: mira, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, más se le exigirá. El Señor nos va a exigir. El Señor va a estar ahí para darnos una palabra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues a nosotros nos toca estar como esos soldados de David, que iban paseando y resulta que escuchaban el susurro de su rey. Aquel susurro cuando él decía: ¿cómo quisiera yo beber del agua de los filisteos? No hubo una orden, no hubo absolutamente nada que dijera que estos
soldados fueran a buscar esa agua que deseaba David, y sin embargo ellos fueron a buscar el agua y se lo trajeron al rey. Cuando uno está lo suficientemente cerca del rey, uno sabe cuáles son los deseos del rey. Cuando uno está lo suficientemente cerca de Dios, uno sabe qué es lo que Dios quiere para uno. Queridos hermanos y hermanas, abre tu corazón a Dios y deja que sea la palabra de Dios que impregne tu vida. Uno no puede decir una palabra, uno no puede decir una oración sin antes haber leído, sin antes haber disfrutado la palabra de Dios. Es lo mismo cuando tú respiras. Cuando tú respiras, esa es la palabra, lo que respira es la palabra. Pero cuando tú botas la respiración, esa es la oración que te sale desde lo más profundo de tu corazón. Yo sé que en lo más profundo de tu corazón quizás estás diciendo: necesito que alguien me dé un motor de mi vida. Necesito que alguien me arranque. Necesito un empujón, una palabra de aliento. Pues déjame decirte algo. El Señor le ha colocado en el corazón de sus discípulos el saber que solamente los fieles llegarán a la victoria. Solamente los fieles encontrarán la paz que se necesita. Por eso, de alguna forma, nosotros somos esa piedra tosca que el Padre ha extraído de la cantera de la vida. Y sobre esa piedra, el Espíritu Santo tendrá que esculpir la figura delumbrante de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes desesperar, nunca te abandones. Deja que el Señor libre tus propias batallas y entonces vas a entender que la paz proviene no de lo que tú has buscado, sino de lo que Dios sabe y que necesita para ti. Bien, el Señor es bueno, el Señor es agradable, el Señor nos da su gracia. Qué bueno que siempre estén con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me le dé siempre en abundancia bienes materiales y bienes espirituales. Que el Señor me lo bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.